Buenas noches, amigos. Una semanita más de feliz encuentro. Vamos a seguir con la segunda parte de este tema. Habíamos hablado de la ciencia estética y habíamos descrito los 5 tanmatras, los 5 tipos de vibración que emiten sonido, tacto, forma, gusto gusto y aroma, ¿ok? Y hemos descrito la belleza de apreciar estas cinco vibraciones que emanan de todos los objetos, de todo el mundo que nos rodea externamente, ¿ok? Y que tiene eso, digamos, entra en la ciencia estética porque a través de esos sonidos percibimos también lo divino. Y cuando hablamos del Señor Krishna, que existió hace 3.500 años y que su vida se puede dividir en dos partes, digamos la de adolescente y luego la de rey, en su vida de adolescente él emanaba, y de la niñez también, digamos que la gente disfrutaba su presencia física y espiritual, visual, a través de estas vibraciones que se llaman tanmatras o pequeñas inferencias, pequeñas vibraciones que emanan de los objetos o del mundo que nos rodea. Entonces era muy dulce la relación con Krishna, muy dulce, ¿ok? Muy bien. También hemos dicho que el sonido Om, el primer sonido universal, significa creación, preservación y destrucción. Primero crea, luego mantiene el universo, y la destrucción significa que vuelve a asimilar todo. Entonces todo lo que sale de ese núcleo cósmico da un giro por todo el ciclo de la creación para finalmente volver y unificarse con la conciencia infinita. Bueno, entonces era muy fácil disfrutar de la ciencia estética, no solo a través del mundo que nos rodea y de toda la creación, sino también de la presencia de Krishna. Y eso es lo que se llama ciencia estética o Nandana Vigyan. Ahora, antes de seguir con la ciencia supraestética, Mohan Vigyan, que es todavía más sutil aún, vamos a hablar un poco de Krishna cuando él se vuelve rey. Dice Sri Sri Ananda Murti que cuando Krishna se vuelve rey, él dirige indirectamente la guerra del Mahabharata, la guerra de la Gran India. Entonces ahí él está sumergido en la lucha, y entonces allí dice, no hay ocasión para disfrutar de la ciencia estética, porque es una lucha terrible, ¿no? Como en una guerra, ¿ok? Entonces vamos a explicar un poquito para los que no han visto esto aún, que esta línea recta es la vibración de la conciencia infinita, donde no hay ninguna opresión, sino que hay una gran libertad y expansión y felicidad. La mente tiene esta vibración, bueno, hay diferentes ondas, hay ondas más cortas, hay ondas más amplias, etcétera. Y luego tenemos la onda del mantra, que conecta la onda mental con la onda cósmica. Bueno, ese es el propósito de la meditación, ¿ok? Cuanto más amplias son las ondas, más percibimos esa conciencia infinita. Ahora, la ciencia supraestética es que esas ondas, nuestra onda mental, va a correr paralelamente a la onda infinita.
Entonces hay tal amplitud de onda que se experimenta lo que se dice la beatitud, la bienaventuranza. Entonces hay una diferencia, hay una gran diferencia entre felicidad y bienaventuranza. Ahora vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Entonces aquí tenemos a Parthasarathi Krishna y la ciencia estética. Vamos a hablar, ya hemos hablado de Braja Krishna, de la primera etapa de Krishna. También hemos hablado de percibíamos y percibimos el mundo de los 5 factores fundamentales. El mundo externo lo percibimos a través de estos 5 tanmatras o esencias genéricas o vibración de sonido, tacto, forma, gusto y aroma. Entonces, ahora vamos a hablar con respecto a Parthasarathi Krishna. Muy bien. No sé si algunos de ustedes está familiarizado con la guerra del Mahabharata. Mahabharata quiere decir la Gran India. ¿Y qué es lo que ocasionó esta guerra hace 3500 años? Vamos a tratar de resumirlo porque es muy largo. Había 2 familias. Una familia eran los Pandus, los Pandas, los Pandus. Los Pandus que eran hijos de Pandu, como el nombre lo dice. Los hijos eran 5 y les llamaban los Pándavas, los 5 hijos de Pandu. Pandu fue rey, él murió joven y le correspondía al hijo mayor de los 5, que se llamaba Yudhishthir, le correspondía ser rey. Pero ¿cómo puede ser rey alguien que tiene 8 o 10 años, no es cierto? Imposible, todos eran chiquitos. Entonces su tío, un tío que era ciego, hermano de Pandu, asumió el trono momentáneamente hasta que los sobrinos fueran grandes. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Lo que es la codicia y la ambición. Los hijos de, los hijos de este rey ciego eran los Kauravas y los otros eran los Pándavas. Eran primos hermanos, pero la guerra empezó porque este rey que era no vidente, el rey temporario que era no vidente, no quiso devolver el trono a sus sobrinos. También él se dice que tenía 100 hijos y los 100 hijos tenían mucha ambición, especialmente algunos de ellos, y se oponían a que el padre devolviera el reino. Y Krishna le dijo, bueno, aunque sea, dales un pueblecito, ¿no es cierto? No les quiere dar el reino. Tampoco quiso eso. Y entonces, por eso es la guerra del Mahabharata. Ahora, en el momento de la guerra, Arjuna, digamos, en el momento de la guerra, Krishna era el carretero, el auriga de Arjuna. Este es Krishna, que está dirigiendo los caballos. Y Arjuna va sentado atrás. Arjuna se distinguía porque en aquella época peleaban con lanzamiento de flechas, ¿no? De arco y flecha, y Arjuna era un maestro en ello y una gran, digamos así, exactitud en la puntería, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento que estaban los 2 bandos, uno frente a otros, ¿no? Digamos, uno eran los Kauravas y otro eran los Pándavas, que Krishna estaba con los Pándavas y claro, y sus soldados también, ¿no? Bueno, entonces cuando llegó el momento de la guerra, de empezar a luchar, Arjuna, que era el que estaba en el medio, el hijo del medio, digamos así, de los Pándavas, empezó a dudar, a temblar,
porque veía que si él empezaba a tirar flechas, iba a matar a sus tíos, a sus primos, a su tío abuelo, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezan sus dudas y ahí empieza el diálogo entre Krishna y Arjuna. Y Krishna le decía, ¿no? Es que uno tiene que establecer el Dharma, uno tiene que luchar por la rectitud, por el bien, y en realidad que aunque uno muera, aunque este cuerpo físico muera, el alma no muere. Entonces, en síntesis, a través de ese diálogo, Krishna dio el Bhagavad Gita. Ahí viene toda esa revelación de los 18 capítulos del Bhagavad Gita. Antes de empezar la guerra, así Krishna ¿cómo se dice? Lo estimulaba para que saliera a la lucha, porque había que establecer el Dharma. Y así empieza la guerra del Mahabharata. ¿Okay? Por eso dice Sri Sri Anandamurti, ¿cómo podía en una guerra así, en un momento de lucha, Krishna ser el dulce Krishna que a través de la emanación de la flauta, del sonido de su flauta, de su amor, de las danzas, lo que había pasado en Brindavan, no podía pasar durante la guerra? ¿Ok? Entonces, haciendo un repasito, entendemos lo que quiere decir Nandana Vijnana, que quiere decir la ciencia estética. Dice, la ciencia estética significa dar gozo y al mismo tiempo recibir gozo de los demás, ¿no? Recibir gozo y dar gozo o alegría a los demás. Parthasarathi, el nombre de Krishna aquí es Parthasarathi. ¿Qué quiere decir Parthasarathi? Sarathi quiere decir el carruaje, ¿no? Y Sarathi quiere decir el carruaje. Y Parthasarathi quiere decir el auriga, el que conducía el carruaje de Partha. Partha lo llamaban, digamos así, también a Krishna, a Arjuna, porque su madre era una princesa y creo que el sitio de donde ella provenía era Prita. Y entonces él era el hijo, Arjuna era el hijo de esta mujer que venía de Prita y a él lo llamaban Partha. Entonces, Krishna hacía de el auriga, el que conducía el carro de Partha, el carro de Arjuna. Entonces, aquí Parthasarathi dice, estaba ocupado en una lucha sin fin en contra del crimen y la injusticia. ¿Qué oportunidad tenía entonces él de expresar la ciencia estética, la ciencia, ¿no?, de la belleza y de todo lo que hemos hablado? Para comprender, dice, debemos mirar, debemos analizar la psicología detrás de la práctica de la estética. Cult significa la práctica, no significa un culto como se lo entiende en nuestras épocas. ¿Okay? Entonces, para comprender, debemos mirar la psicología detrás de la práctica de la estética. La mente humana progresa continuamente de acuerdo a sus propensiones inherentes. Cuando hemos hablado de biopsicología, hemos dicho que todos esos pétalos de los chakras, cada chakra tiene un número de pétalos y todos esos pétalos simbolizan las emociones, las propensiones mentales, ¿ok? Inherentes en nuestra mente, que de alguna manera
dirigen nuestra, si no las podemos controlar, entonces nos controlan ellas a nosotros. Muy bien, entonces la mente humana progresa de una manera de acuerdo a las propensiones inherentes. Ahora dice así. Bien, si la mente encuentra vibraciones congeniales, quiere decir vibraciones a las cuales nos adaptamos en todas las direcciones, vibraciones que tienen una onda amplia, y nuestras ondas mentales son menos amplias, pero esas ondas mentales nuestras se estiran, se expanden, porque encuentran ondas que son mucho más amplias, ¿no? Entonces, a ese sentimiento, esas ondas que se estiran, que esas ondas que encontramos y que son amplias y que luego nuestras propias ondas mentales se ajustan, se expanden, se estiran dentro de ese espacio de ondas más grandes que encontramos, eso se llama felicidad, sukha. Por ejemplo, si uno va a un sitio, a un medio ambiente donde no puede expresar sus ideas, donde se siente como en la prisión, porque no puede expresarse todas sus cualidades, toda su naturaleza. Entonces la mente se contrae porque encontramos un medio ambiente angosto, estrecho. En cambio, si entramos en un salón que tiene mucha amplitud, entonces nos sentimos muy cómodos. Entonces sucede igual con las ondas mentales. Si encontramos ondas a nuestro alrededor, situaciones donde hay expansión, entonces nuestras ondas mentales se expanden y encontramos así, se expanden y se enderezan. Entonces nos sentimos felices, a gusto, ¿ok? Ahora, dice, cuando el sentimiento no va de acuerdo con nuestras ondas mentales, entonces esas vibraciones que encontramos son más cortas, eso se llama infelicidad, o sea, pena, sufrimiento. ¿Por qué? No podemos expandirnos. Entramos a una habitación que es muy bajita, más bajita que nosotros, ¿cómo vamos a caminar? De rodillas, arrastrándonos, no somos felices, no tenemos expansión. Pero entramos en un salón que es amplio y nos estiramos y somos felices. Igual sucede con la mente. ¿Ok? Muy bien. Para comprender, debemos, debemos mirar la psicología detrás de la práctica de lo estético. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, la mente humana progresivamente se desarrolla de acuerdo a sus propensiones inherentes. Esto ya lo he leído. Muy bien. Entonces, primero hemos hablado de sukha, felicidad. Después hemos hablado de dukkha. Dukkha quiere decir el dolor, la pena, el sufrimiento, ¿no? Donde la mente se estrecha. Y ahora vamos a hablar de Anandam o bienaventuranza. En la ciencia estética no hay campo para el sufrimiento. Y cuando las vibraciones de felicidad se expanden
y se vuelven rectas, entonces la felicidad se transforma en bienaventuranza. O sea que la ciencia estética está a nuestro alrededor en todo lo que vemos y experimentamos. La ciencia supraestética nos lleva más allá de lo mental y tocamos la esfera de lo espiritual, a donde existe lo que se llama Ananda o bienaventuranza. Por eso, Ananda Marga, el nombre de nuestra asociación de yoga, realmente significa el sendero de la bienaventuranza. ¿Okay? El sendero a través del cual, con nuestras prácticas espirituales, podemos lograr la bienaventuranza. Ok. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, entonces, cuando las ondas mentales finalmente están libres de curvatura, como vemos acá en este dibujo, ¿no? Entonces se vuelven completamente rectas. Esto se encuentra en el campo de Mohana Vigyan, o sea, entramos en lo que se llama la ciencia supraestética, porque nuestras ondas mentales adquieren la vibración de la conciencia cósmica. Dice, uno logra el estado de Anandam, el estado más elevado de la existencia humana, el estado más elevado de la existencia humana. Ese estado está más allá de todos los conflictos materiales y de la sociedad. Y cuando uno experimenta un poquitito de Ananda, una gota de Ananda, y vuelve nuevamente al estado de vigilia, tiene una gran fuerza y energía para seguir adelante. Bueno, ahora dice aquí, ¿cuál era el rol de Parthasarathi? ¿Cuál era el rol de Parthasarathi Krishna? Que estaba en la guerra. Dice, él luchó y luchó continuamente contra los malhechores y la injusticia, de manera que los seres humanos pudieran disfrutar la felicidad. Los criminales y las personas malas, a través de sus malos actos, agregaban dolor y sufrimiento y miseria a las personas. Cuando los seres humanos toman contacto con las vibraciones de mayor amplitud, inspirados por el flujo natural de la vida hacia Ananda. Quiere decir que cuando sucede esto, los seres humanos se ponen en contacto con estas vibraciones que son más amplias y están inspirados para avanzar en ese flujo natural de la vida hacia la beatitud. Es decir, esa felicidad les da a los seres humanos el ímpetu para seguir adelante y disfrutar de ese sendero espiritual. Ahora aquí hace una comparación entre Braja Gopala y Parthasarathi. Quiere decir, Braja Gopala se le llamaba Krishna, como dije antes, en su infancia y adolescencia. Braja Gopala quiere decir, Braja significa el movimiento con mucho gozo. O sea que él daba gozo a los devotos. Y Parthasarathi, ya lo expliqué antes, es cuando él entra en el rol de rey y dirige la guerra del Mahabharata. ¿Ok? O sea, como el auriga
el carretero de Arjuna. Dice, Braja Gopala atraía a las personas hacia la bienaventuranza a través del medio de sonido, tacto, gusto, aroma y forma. A través sus danzas graciosas o llenas de gracia y sus melodías dulces y las melodías dulces de su flauta. Parthasarathi los atraía a través de la belleza y el gozo de la vida colectiva. Ok, exacto. Dice, por ejemplo, uno los atraía a través de la dulzura, de los 5 tanmatras, ¿no? Y en cambio, Parthasarathi los atraía y les hacía ver o disfrutar de la belleza y el gozo de la vida colectiva, aprender a vivir colectivamente. Y les hacía gustar, les hacía experimentar cómo sería vivir continuamente de esa manera, ¿no? Les hacía, o sea que el enfoque era diferente. Parthasarathi. Para Parthasarathi, a Parthasarathi se lo debe considerar como el propulsor de la ciencia estética, porque el tema esencial de la ciencia estética encuentra consumación en la vida y acción de Parthasarathi. ¿Ok? O sea que acá está hablando de la ciencia estética, porque la vida de Parthasarathi, digamos, su propia vida es la consumación de la vida y de la acción, que nace, funciona y se establece en esa felicidad estética, belleza. Braja Gopala y Parthasarathi, ambos caben en el campo de la ciencia estética. Braja Gopala representa todo lo que es suave y dulce, tierno y delicado en el universo. Él es, digamos así, la encarnación viviente de la suavidad infinita y la dulzura divina. Braja Gopala realmente atrae a los seres humanos, atrae la mente humana y sus sensibilidades. ¿Ok? Entonces, esta era la forma en que Braja Gopala atrae a las personas. Parthasarathi, vamos a ver qué dice ahora de Parthasarathi. Lo que Braja Gopala ha logrado a través de sus características de suavidad, Parthasarathi lo ha hecho a través de la radiación de su energía cósmica. ¿No? Diferentes modos de atraer a las personas. Uno lo hace a través de la suavidad, de la dulzura, de la flauta, del sonido de la flauta, del amor, de la danza, pero Parthasarathi lo ha hecho a través de la radiación, del brillo, de la energía de la conciencia cósmica, de su conciencia cósmica. Dice, una gran cantidad de energía cósmica descendió del núcleo cósmico y fue dispersada a través de todas las partículas del universo. Es decir, él desde su núcleo cósmico
hizo descender esa energía y se esparció en todas las partículas del universo. Por eso si nosotros utilizamos nuestra mente, entonamos nuestra mente a esa vibración, podemos, ¿cómo se dice? Podemos sentirlo. Radiaba en todas las direcciones, promoviendo el bienestar general de la humanidad. Esto es en breve mi Parthasarathi. Esto es en breve mi Parthasarathi. Uno lo hacía con la música, el otro lo hacía radiando con su energía que emanaba del núcleo cósmico y se esparcía por todo el universo. Baba también dijo que él había venido a esparcir la devoción. Bueno. Brajagopalan Parthasarathi tienen igual importancia en la ciencia estética. No podemos decir que uno es más o menos que el otro. Ambos tienen la misma importancia en la ciencia estética. El advenimiento de Parthasarathi no fue un fenómeno físico común. Fue el descenso de la energía macrocósmica de esta entidad suprema. O sea que, voy a repetirlo. Bien, voy a repetirlo. Dice así: el advenimiento de Parthasarathi no fue un fenómeno físico común. Fue el descenso de la energía macrocósmica de la entidad suprema. O sea, no fue cualquier cosa. Fue el descenso de la energía macrocósmica. Dice así. Dice, él o esa energía descendió de aquel punto que es la suprema fuente de todas las vibraciones. O sea que esa energía que emana del núcleo cósmico emana de aquella fuente suprema de las vibraciones cósmicas. Entonces, no emana de cualquier parte. Inundó el universo entero y continúa a hacerlo hasta hoy en día. Hoy en día también. Deva and Devatas. Dice así. Las manifestaciones vibracionales que emanan del núcleo supremo se conocen como devatas. Y estas devatas, el femenino devatas, se dirigen al supremo como, al núcleo supremo como deva. O sea, para estas devatas, que son vibraciones que emanan del núcleo cósmico, se dirigen al supremo como deva. ¿Ok? Devatas quiere decir ondas divinas. Y deva es el gran deva, el emanador de todas esas vibraciones. Parthasarathi. Él con sus poderes hace vibrar el universo entero. Hace danzar a todo el universo. Y a través de sus poderes ocultos y sus poderes supraocultos, dice, trae todo. Ok, esto es muy bonito. Quiere decir, lo voy a repetir. Él con sus poderes
Dice así: Él con sus poderes ocultos hace vibrar todo el universo, lo hace danzar y a través de sus poderes ocultos y supraocultos trae a todo el universo, a todas las personas, a toda la creación, las trae a su regazo. A través de sus poderes ocultos, Él atrae absolutamente todo. No solo hace danzar el universo con las vibraciones divinas, sino que trae a todos a su regazo, con amor, los atrae. Parthasarati, la dulzura de Parthasarati es la dulzura ilimitada. Seguimos haciendo comparación entre Braja Gopala y Parthasarati. Braja Gopala pertenece a los individuos, tanto como a lo colectivo, pero más a los individuos. Eso se llama Otta Yoga. Muy bien, vamos a explicar. Les vuelvo a repetir, Braja Gopala es el nombre que recibía Krishna en la primera etapa de su vida, ¿no? Y como todo era dulzura, dice, él pertenece a los individuos, a todos los individuos, tanto como a la sociedad, pero más a los individuos. Quiere decir que él mantiene una relación individual con cada entidad. Por eso se llama Otta Yoga, que él mantiene una relación individual con cada uno y al mismo tiempo con todos, porque si uno está conectado con cada individuo, al mismo tiempo está conectado con todos. Pero primeramente su relación es hacia los individuos. Individualmente se relaciona con cada uno. Parthasarati también pertenece tanto a los individuos como a la sociedad. Pero básicamente él daba más atención al interés colectivo y eso se llama Prota Yoga. ¿Ok? Es decir, Krishna se relacionaba individualmente con todos y al mismo tiempo con todos, individualmente, pero también con todos. Pero Parthasarati también se relacionaba individualmente, pero básicamente él daba más tiempo, más atención al interés colectivo. Esto se llama Prota Yoga, se llama estar relacionado colectivamente, ¿sí? Como una red. Baba decía, Sri Shirananda Murti decía que detrás de cada ser humano está la luz del Supremo, que lo sigue y dentro de su propia mente, individualmente, está en la mente de todos. Si nosotros recordamos a la entidad suprema, Él está permanentemente con nosotros. Si no lo recordamos, pues se esconde hasta que otra vez nos acordamos de Él. Entonces hay que pensar en Él continuamente. Ahora hablamos de Parthasarati. Debido a la dulzura que viene de Parthasarati, los seres humanos reciben un gozo colectivo a través de la ciencia estética más de Parthasarati. O sea que, debido a la dulzura que llega de Parthasarati, los seres humanos reciben un gozo colectivo a través de la ciencia estética, Los reciben esto más de Parthasarati. Quiere decir que la vibración que se recibe a través de Parthasarati hace que los seres humanos colectivamente que disfruten todos colectivamente. A veces uno solo puede sentir según su cercanía, su amor con Dios, siente esa comunión, ¿no? Pero con Parthasarati es un gozo colectivo. Quiere decir, puede estar mucha gente
y ellos sienten colectivamente su presencia y su amor. Entonces, ok. En tanto, los seres humanos reciben más un gozo individual a través de la ciencia estética de Brajagopala. O sea, los dos se relacionan individual y colectivamente, pero con Brajagopala el gozo es, digamos así, individualmente es más intenso. En cambio, con Parthasarathi, el gozo colectivo es más más fuerte, ¿ok? Que el individual, aunque también existe individualmente.